La escuela moderna. Francisco Ferrer y Guardia. Capítulo primero. Explicación preliminar. Mi participación en las luchas de fines del pasado siglo sometieron a prueba mis convicciones. Revolucionario inspirado en el ideal de justicia, pensando que la libertad, la igualdad y la fraternidad eran el corolario lógico y positivo de la República, y, dominado por el prejuicio generalmente admitido, no viendo otro camino para la consecución de aquel ideal que la acción política, precursora de la transformación del régimen gubernamental, a la política republicana dediqué mis afanes. Mi relación con don Manuel Ruiz Zorrilla, que podía considerarse como centro de acción revolucionaria, me puso en contacto con muchos revolucionarios españoles, y con muchos y notables republicanos franceses, y su frecuentación me causó gran desengaño. En muchos vi egoísmos hipócritamente disimulados. En otros, que reconocí como más sinceros, solo hallé ideales insuficientes. En ninguno reconocí el propósito de realizar una transformación radical que, descendiendo hasta lo profundo de las causas, fuera garantía de una perfecta regeneración social. La experiencia adquirida durante mis 15 años de residencia en París, en que presencié las crisis del boulangismo, del dreyfusismo y del nacionalismo, que constituyeron un peligro para la República, me convencieron de que el problema de la educación popular no se hallaba resuelto, y no estándolo en Francia, no podía esperar que lo resolviera el republicanismo español, toda vez que siempre había demostrado deplorable desconocimiento de la capital importancia que para un pueblo tiene el sistema de educación. Imagínese lo que sería la presente generación, si el Partido Republicano Español, después del destierro de Ruiz Zorrilla, se hubiera dedicado a fundar escuelas racionalistas al lado de cada comité, de cada núcleo libre pensador, o de cada logia masónica. Si en lugar de preocuparse los presidentes, secretarios y vocales de los comités del empleo que habrían de ocupar en la futura república, hubieran trabajado activamente por la instrucción popular, cuánto se hubiera adelantado durante 30 años en las escuelas diurnas para niños, y en las nocturnas para adultos. ¿Se contentaría en ese caso el pueblo enviando diputados al Parlamento que aceptan una ley de asociaciones presentada por los monárquicos? ¿Se limitaría el pueblo a promover motines por la subida del precio del pan, sin rebelarse contra las privaciones impuestas al trabajador a causa de la abundancia de lo superfluo de que gozan los enriquecidos con el trabajo ajeno? ¿Haría el pueblo raquítico motines contra los consumos, en vez de organizarse para la supresión de todo privilegio tiránico? Mi situación como profesor de idioma español en la Asociación Filotécnica, y en el G.O. de Francia, me puso en contacto con personas de todas clases, tanto en concepto de carácter propio como en el de su posición social, y examinadas con la idea de ver qué prometían respecto de influir en el gran conjunto, solo vi gente dispuesta a sacar el mejor partido posible de la vida en sentido individual. Unos estudiaban el idioma español para proporcionarse un avance en su profesión, otros para estudiar la literatura española y perfeccionarse en su carrera, algunos hasta para proporcionarse mayor intensidad en sus placeres, viajando por los países en que se habla el idioma. A nadie chocaba el absurdo dominante por la incongruencia que existe entre lo que se cree y lo que se sabe, ni nadie apenas se preocupaba de dar una forma racional y justa a la solidaridad humana, que diera a todos los vivientes en cada generación la participación correspondiente en el patrimonio creado por las generaciones anteriores. Vi el progreso entregado a una especie de fatalidad, independiente del conocimiento y de la bondad de los hombres, y sujeto a vaivenes y accidentes en que no tiene participación la acción de la conciencia ni de la energía humanas. El individuo, formado en la familia con sus desenfrenados atavismos, con los errores tradicionales perpetuados por la ignorancia de las madres, y en la escuela con algo peor que el error, que es la mentira sacramental impuesta por los que dogmatizan en nombre de una supuesta revelación divina, entraba en la sociedad deformado y degenerado, y no podía exigirse de él, por lógica relación de causa a efecto, más que resultados irracionales y perniciosos. Mi trato con las personas de mi relación, inspirado siempre en la idea de proselitismo,
se dirigía a juzgar la utilidad de cada una desde el punto de vista de mi ideal, y no tardé en convencerme de que con los políticos que rodeaban a don Manuel, no se podía contar para nada. A mi juicio, perdónenme las honrosas excepciones, eran arribistas impenitentes. Esto dio lugar a cierta expresión que, circunstancias graves y tristes para mí, quiso explotar en mi perjuicio la autoridad judicial. Don Manuel, hombre de alteza de miras, y no suficientemente prevenido contra las miserias humanas, solía calificarme de anarquista cada vez que me veía exponer una solución lógica, y por tanto radical siempre, opuesta a los arbitrios oportunistas y a los radicalismos de oropel que presentaban los revolucionarios españoles que le asediaban y aún explotaban, lo mismo que a los republicanos franceses, que seguían una política de beneficio positivo para la burguesía, y que huían de lo que pudiera beneficiar al proletariado desheredado, pretextando mantenerse a distancia de toda utopía. Resumiendo y concretando, durante los primeros años de la Restauración, conspiraron con Ruiz Zorrilla hombres que después se han manifestado convencidos monárquicos desde el Banco Azul. Y aquel hombre, digno que mantenía viva la protesta contra el golpe de Estado del 3 de enero de 1874, Cándido por demasiado honrado, se confió a aquellos falsos amigos, resultando lo que con harta frecuencia resulta entre políticos, que la mayoría abandonó al caudillo republicano para aceptar una cartera o un puesto elevado, y solo pudo contar con la adhesión de los que por dignidad no se venden, pero que por preocupaciones carecen de lógica para elevar su pensamiento y su energía para activar su acción. A no haber sido por Asensio Vega, Cebrián, Mangado, Villacampa y pocos más, don Manuel hubiera sido juguete durante muchos años de ambiciosos y especuladores disfrazados de patriotas. En su consecuencia, limité mi acción a mis alumnos, escogiendo para mis experimentos a aquellos que me parecieron más apropiados y mejor dispuestos. Con la percepción clara del fin que me proponía, y en posesión de cierto prestigio que me daba mi posición de maestro y mi carácter expansivo, cumplidos mis deberes profesionales, hablaba con mis alumnos de diversos asuntos, unas veces sobre costumbres españolas, otras sobre política, religión, arte, filosofía, y siempre procuraba rectificar los juicios emitidos en lo que pudieran tener de exagerados, o de mal fundados, o bien hacía resaltar el inconveniente que existe en someter el criterio propio al dogma de secta, de escuela, o de partido, lo que por desgracia está tan generalizado, y de ese modo, obtenía con cierta frecuencia que individuos distanciados por su credo particular, después de discutir, se acercasen y concordasen, saltando sobre creencias antes indiscutidas, y aceptadas por fe, por obediencia o por simple acatamiento servil, y por ello mis amigos y alumnos se sentían dichosos por haber abandonado un error vergonzoso, y haber aceptado una verdad cuya posesión eleva y dignifica. La severidad de la lógica, aplicada, sin censura, y con oportunidad, primó asperezas fanáticas, estableció cordias intelectuales, y quién sabe hasta qué punto, determinó voluntades en sentido progresivo. Librepensadores opuestos a la Iglesia, y que transigían con las aberraciones del Génesis, con la inadecuada moral del Evangelio, y hasta con las ceremonias eclesiásticas. Republicanos más o menos oportunistas o radicales que se contentaban con la menguada igualdad democrática que contiene el título de ciudadanía, sin afectar lo más mínimo a la diferencia de clases. Filósofos que pretendían haber descubierto la causa primordial entre laberintos metafísicos, fundando la verdad sobre una vana fraseología. Todos pudieron ver el error ajeno, y el propio. Todos, o la mayor parte, se orientaron hacia el sentido común. Llevado por las alternativas de mi vida lejos de aquellos amigos, algunos me enviaron la expresión de su amistad al fondo del calabozo donde esperaba la libertad, confiado en mi inculpabilidad. De todos espero buena y eficaz acción progresiva, satisfecho por haber sido la causa determinante de su racional orientación. Fin del capítulo primero. Capítulo segundo. La señorita Meunier. Entre mis alumnos, se contaba la señorita Meunier, dama rica, sin familia, muy aficionada a los viajes,
que estudiaba el español con la idea de realizar un viaje a España. Católica convencida y observante escrupulosamente nimia, para ella la religión y la moral eran una misma cosa, y la incredulidad, o la impiedad, como se dice entre creyentes, era señal evidente de inmoralidad, libertinaje y crimen. Odiaba a los revolucionarios. Confundía con el mismo inconsciente e irreflexivo sentimiento todas las manifestaciones de la incultura popular, debido entre otras causas de educación y de posición social, a que recordaba rencorosamente que en los tiempos de la Comune, había sido insultada por los pilluelos de París, yendo a la iglesia en compañía de su mamá. Ingenua y simpática y poco menos que sin consideración alguna a antecedentes, accesorios y consecuencias, exponía siempre, sin reserva lo absoluto de su criterio, y muchas veces, tuve ocasión de hacerle observar prudentemente sus erróneos juicios. En nuestras frecuentes conversaciones, evité dar a mi criterio un calificativo, y no vio en mí el partidario ni el sectario de opuesta creencia, sino un razonador prudente con quien tenía gusto en discutir. Formó de mí tan excelente juicio que, falta de afectos íntimos por su aislamiento, me otorgó su amistad y absoluta confianza, invitándome a que la acompañara en sus viajes. Acepté la oferta, y viajamos por diversos países, y con mi conducta y nuestras conversaciones, tuvo un gran desengaño, viéndose obligada a reconocer que no todo irreligioso es un perverso ni todo ateo un criminal empedernido, toda vez que yo, ateo convencido, resultaba una demostración viviente contraria a su preocupación religiosa. Pensó entonces que mi bondad era excepcional, recordando que se dice que toda excepción confirma la regla. Pero ante la continuidad y la lógica de mis razonamientos, hubo de rendirse a la evidencia. Y si bien respecto a religión le quedaron dudas, convino en que una educación racional y una enseñanza científica salvarían a la infancia del error, darían a los hombres la bondad necesaria y reorganizarían la sociedad en conformidad con la justicia. Le impresionó extraordinariamente la sencilla consideración de que hubiera podido ser igual a aquellos pilluelos que la insultaron, si a su edad se hubiera hallado en las mismas condiciones que ellos. Así como, dado su prejuicio de las ideas innatas, no pudo resolver a su satisfacción este problema que le planteé. Suponiendo unos niños educados fuera de todo contacto religioso, ¿qué tendrían de la divinidad al entrar en la edad de la razón? Llegó un momento que, me pareció que, se perdía el tiempo, si de las palabras, no se pasaba a las obras. Estar en posesión de un privilegio importante, debido a lo imperfecto de la organización de la sociedad, y al azar del nacimiento, concebir ideas regeneradoras, y permanecer en la inacción, y en la indiferencia en medio de una vida placentera, me parecía incurrir en una responsabilidad análoga a la en que incurriría el que viendo a un semejante en peligro, e imposibilitado de salvarse, no le tendiera la mano. Así dije un día a la señorita Meunier: señorita, hemos llegado a un punto en que es preciso determinarnos a buscar una orientación nueva. El mundo necesita de nosotros, reclama nuestro apoyo, y en conciencia no podemos negárselo. Paréceme que emplear en comodidad y placeres recursos que forman parte del patrimonio universal, y que servirían para fundar una institución útil y reparadora, es cometer una defraudación, y esto, ni en concepto de creyente ni en el de libre pensador puede hacerse. Por tanto, anuncio a usted que no puede contar conmigo para los viajes sucesivos. Yo me debo a mis ideas y a la humanidad, y pienso que usted, sobre todo desde que ha reemplazado su antigua fe por un criterio racional, debe sentir igual deber. Esta decisión le sorprendió, pero reconoció su fuerza, y sin más excitación que su bondad natural y su buen sentido, concedió los recursos necesarios para la creación de una institución de enseñanza racional. La escuela moderna, creada ya en mi mente, tuvo asegurada su realización por aquel acto generoso. Cuanto ha fantaseado la maledicencia sobre este asunto, desde que me vi obligado a someterme a un interrogatorio judicial, es absolutamente calumnioso. Se ha supuesto que ejercí sobre la señorita Meunier poder sugestivo con un fin egoísta. Y esta suposición, que puede ofenderme,
mancilla la memoria de aquella digna y respetable señorita, y es contraria a la verdad. Por mi parte no necesito justificarme. Confío mi justificación a mis actos y a mi vida, al severo juicio de los imparciales. Pero la señorita Meunier es merecedora del respeto de las personas de recta conciencia, de los emancipados de la tiranía dogmática y sectaria, de los que han sabido romper todo pacto con el error, de los que no someten la luz de la razón a las sombras de la fe ni la digna altivez de la libertad a la vil sumisión de la obediencia. Ella creía con fe honrada. Se le había enseñado que entre la criatura y el Criador había una jerarquía de mediadores a quienes debía obedecer, y una serie de misterios, compendiados en los dogmas impuestos por una corporación denominada la Iglesia, instituida por un Dios, y en esa creencia descansaba con perfecta tranquilidad. Oyó mis manifestaciones, consideraciones y consejos, no como indicaciones directas, sino como natural respuesta y réplica a sus intentos de proselitismo. Y vio luego que, por falta de lógica, puesto que anteponía la fe a la razón, fracasaban sus débiles razonamientos ante la fuerte lógica de los míos. No pudo tomarme por un demonio tentador, toda vez que de ella partió el ataque a mis convicciones, sino que hubo de considerarse vencida en la lucha entre su fe y su misma razón, despertada por efecto de la imprudencia de negar la fe de un contrario a sus creencias, y querer atraérsele. En su ingenua sencillez, llegó a disculpar a los pilluelos comunalistas como miseros e ineducados, frutos de perdición, gérmenes del crimen y perturbadores del orden social por culpa del privilegio, el cual, frente a tanta desgracia, permite que vivan improductivos, y disfrutando de grandes riquezas otros no menos perturbadores que explotan la ignorancia y la miseria, y pretenden seguir gozando eternamente, en una vida ultraterrena, los placeres terrenales mediante el pago de ceremonias rituales y obras de caridad. El premio a la virtud fácil, y el castigo al pecado imposible de rechazar sublevó su conciencia, y enfrió su religiosidad, y, queriendo romper su cadena atávica que tanto dificulta toda renovación, quiso contribuir a la institución de una obra redentora que pondría a la infancia en contacto con la naturaleza, y en condiciones de utilizar sin el menor desperdicio el caudal de conocimientos que la humanidad viene adquiriendo por el trabajo, el estudio, la observación y la metodización de las generaciones en todo tiempo y lugar. De ese modo, pensó que por obra de una sabiduría infinita oculta a nuestra inteligencia tras el misterio, o por el saber humano, obtenido por el dolor, la contradicción y la duda, lo que haya de ser será, quedándole como satisfacción íntima y justificación de conciencia la idea de haber contribuido, con la cesión de parte de sus bienes a una obra extraordinariamente trascendental. Fin del capítulo 2. Capítulo 3. Responsabilidad aceptada. En posesión de los medios necesarios a mi objeto, pensé sin pérdida de tiempo en llevarle a la práctica. Llegado el caso de haber de salir de las vaguedades de una aspiración no bien definida aún, hube de pensar en precisarla, hacerla viable, y al efecto, reconociendo mi competencia respecto de la técnica pedagógica, pero no confiando demasiado en las tendencias progresivas de los pedagogos titulares, considerándolos ligados en gran parte por atavismos profesionales, o de otra especie, me dediqué a buscar la persona competente que por sus conocimientos, su práctica y su elevación de miras coincidiera con mis aspiraciones, y formulara el programa de la escuela moderna que yo había concebido, y que había de ser, no el tipo perfecto de la futura escuela de la sociedad razonable, sino su precursora, la posible adaptación racional al medio, es decir, la negación positiva de la escuela del pasado perpetuada en lo presente, la orientación verdadera hacia aquella enseñanza integral en que se iniciará a la infancia de las generaciones venideras, en el más perfecto esoterismo científico. Persuadido de que el niño nace sin idea preconcebida, y de que adquiere en el transcurso de su vida las ideas de las primeras personas que le rodean, modificándolas luego por las comparaciones que de ellas hace, y según sus lecturas, observaciones y relaciones que le procura el ambiente que le rodea. Es evidente que si se educara al niño con nociones positivas y verdaderas de todas las cosas,
y se le previniera que para evitar errores es indispensable que no se crea nada por fe, sino por experiencia y por demostración racional, el niño se haría observador, y quedaría preparado para toda clase de estudios. Hallada la persona buscara, mientras ésta trazaba las primeras líneas del plan para su realización, se practicaron en Barcelona las diligencias necesarias para la creación del establecimiento. Designación del local, su preparación, compra del material, su colocación, personal, anuncios, prospectos, propaganda, etc., y en menos de un año, a pesar del abuso de confianza de cierto sujeto que aceptó mi encargo y me puso en grave peligro de fracaso, todo quedó dispuesto, siendo de notar que al principio hube de luchar con no pocas dificultades, presentadas, no por los enemigos de la enseñanza racional, sino por cierta clase de arbitristas que me ofrecían como producto de su saber y de su experiencia indicaciones y consejos que no podían considerarse más que como manifestación de sus preocupaciones. Así, por ejemplo, hubo quien, inspirado en mezquindades de patriotismo regional, me propuso que la enseñanza se diera en catalán, empequeñeciendo la humanidad y el mundo a los escasos miles de habitantes que se contienen en el rincón formado por parte del Ebro y los Pirineos. Ni en español la establecería yo, contesté al fanático catalanista, si el idioma universal, como tal reconocido, lo hubiera ya anticipado el progreso. Antes que el catalán, 100 veces el esperanto. Este incidente me confirmó más y más en mi propósito de no someter lo culminante de mi plan al prestigio de personas ilustradas, que con toda su fama, no adelantan un paso voluntariamente en la vía progresiva. Me sentía bajo el peso de una responsabilidad libremente aceptada, y quise cumplir la satisfacción de mi conciencia. Enemigo de la desigualdad social, no me limité a lamentarla en sus efectos, sino que quise combatirla en sus causas, seguro de que de ese modo se ha de llegar positivamente a la justicia, es decir, aquella ansiada igualdad que inspira todo afán revolucionario. Si la materia es una, increada y eterna, si vivimos en un cuerpo astronómico secundario, inferior a incontable número de mundos que pueblan el espacio infinito, como se enseña en la universidad, y pueden saber los privilegiados que monopolizan la ciencia universal, no hay razón ni puede haber pretexto para que en la escuela de primeras letras, a que asiste el pueblo cuando puede asistir a ella, se enseñe que Dios hizo el mundo de la nada en 6 días, ni toda la colección de absurdos de la leyenda religiosa. La verdad es de todos, y socialmente se debe a todo el mundo. Ponerle precio, reservarla como monopolio de los poderosos, dejar en sistemática ignorancia a los humildes, y, lo que es peor, darles una verdad dogmática y oficial en contradicción con la ciencia, para que acepten, sin protesta, su ínfimo y deplorable estado, bajo un régimen político democrático, es una indignidad intolerable, y, por mi parte, juzgo que la más eficaz protesta, y la más positiva acción revolucionaria, consiste en dar a los oprimidos, a los desheredados, y a cuantos sientan impulsos justicieros, esa verdad que se les estafa, determinante de las energías suficientes para la gran obra de la regeneración de la sociedad. He aquí la primera noticia de la existencia de la escuela moderna lanzada al público. Programa. La misión de la escuela moderna consiste en hacer que los niños y niñas que se le confían lleguen a ser personas instruidas, verídicas, justas y libres de todo prejuicio. Para ello, sustituirá el estudio dogmático por el razonado de las ciencias naturales. Excitará, desarrollará y dirigirá las aptitudes propias de cada alumno, a fin de que con la totalidad del propio valer individual no solo sea un miembro útil a la sociedad, sino que, como consecuencia, eleve proporcionalmente el valor de la colectividad. Enseñará los verdaderos deberes sociales, de conformidad con la justa máxima. No hay deberes sin derechos. No hay derechos sin deberes. En vista del buen éxito que la enseñanza mixta obtiene en el extranjero, y, principalmente, para realizar el propósito de la escuela moderna, encaminado a preparar una humanidad verdaderamente fraternal, sin categoría de sexos ni clases, se aceptarán niños de ambos sexos desde la edad de 5 años. Para completar su obra,
La escuela moderna se abrirá las mañanas de los domingos, consagrando la clase al estudio de los sufrimientos humanos durante el curso general de la historia, y al recuerdo de los hombres eminentes en las ciencias, en las artes, o en las luchas por el progreso. A estas clases podrán concurrir las familias de los alumnos. Deseando que la labor intelectual de la escuela moderna sea fructífera en lo porvenir, además de las condiciones higiénicas que hemos procurado dar al local y sus dependencias, se establece una inspección médica a la entrada del alumno, de cuyas observaciones, si se cree necesario, se dará conocimiento a la familia para los efectos oportunos, y luego otra periódica, al objeto de evitar la propagación de enfermedades contagiosas durante las horas de vida escolar. En la semana que precedió la inauguración de la escuela moderna, invité a la prensa local que visitara su instalación para su anuncio al público, y como recuerdo, y hasta como documento histórico, incluyo la siguiente reseña que del acto dio el diluvio. Escuela moderna. Galantemente invitados, tuvimos el gusto de asistir a la inauguración de la nueva escuela que bajo el expresado título, se ha instalado en la calle de Bailén. El porvenir ha de brotar de la escuela. Todo lo que se edifique sobre otra base es construir sobre arena. Mas, por desgracia, la escuela puede lo mismo servir de cimiento a los baluartes de la tiranía que a los alcazares de la libertad. De este punto de partida arrancan así la barbarie como la civilización. Por esto nos congratulamos al ver que hombres patriotas y humanitarios, comprendiendo la trascendencia de esta función social, que nuestros gobiernos tienen sistemáticamente preterida, y los pueblos confiada a sus eternos enemigos, se adelantan a llenar tan sensible vacío, creando la escuela moderna, la verdadera escuela, que no puede consistir en la satisfacción de intereses sectarios y rutinas petrificadas, como ha sucedido hasta el presente, sino en la creación de un ambiente intelectual donde las generaciones recién llegadas a la vida, se saturen de todas las ideas, de todos los adelantos que aporta, sin cesar, la corriente del progreso. Mas esta finalidad no puede lograrse, sino por la iniciativa privada. Las instituciones históricas, contaminadas con todos los vicios del pasado, y las pequeñeces del presente, no pueden llenar esta hermosa función. A las almas nobles, a los corazones altruistas, está reservado abrir la nueva senda por donde se han de deslizar las nuevas generaciones a más felices destinos. Esto han hecho, o por lo menos intentan, los fundadores de la modesta escuela moderna, que hemos tenido ocasión de visitar galantemente invitados por los que han de regirla, y por los que se interesan en su desenvolvimiento. No se trata de una explotación industrial, como en la mayor parte de las exhibiciones de esta índole, sino de un ensayo pedagógico, cuyo tipo solo encontraríamos en la institución libre de enseñanza que existe en Madrid, si lo hubiésemos de buscar en nuestra patria. Brillantemente lo expuso el señor Salas Antón en el discurso programa que en tono familiar pronunció ante el pequeño núcleo de periodistas y personas que asistieron a la pequeña fiesta de la exhibición del local donde habrá de desarrollarse el trascendental pensamiento de educar a la niñez en toda la verdad, y solo en la verdad, o lo que como tal esté demostrado. Nos limitaremos a recordar, como idea culminante entre las que oportunamente dijo dicho señor, que no se trata de crear un ejemplar más de lo que hasta hoy se ha conocido aquí con el nombre de escuela laica, con sus apasionados dogmatismos, sino un observatorio sereno, abierto a los cuatro vientos, donde ninguna nube obstruya el horizonte ni se interponga a la luz del humano conocimiento. Excusado es, por consiguiente, decir que en la escuela moderna tendrán representación proporcionada todos los conocimientos de carácter científico, servidos por los más progresivos métodos que hoy conoce la pedagogía, así como por los instrumentos y aparatos que son las alas de la ciencia y el medio conductor más potente para obrar en la inteligencia de los educandos. Como la más compendiosa fórmula se puede decir que las lecciones de cosas sustituirán allí a las lecciones de palabras, que tan amargos frutos han dado en la educación de nuestros compatriotas. Basta echar una ojeada por las modestas salas de aquel establecimiento incipiente para convencerse de que ofrecen condiciones a propósito para cumplir tan valiosa promesa. El material,
tan descuidado en la enseñanza de nuestro país, tanto oficial como privada, se halla en la nueva escuela representado por láminas de fisiología vegetal y animal, colecciones de mineralogía, botánica y zoología, gabinete de física y laboratorio especial, máquina de proyecciones, sustancias alimenticias, industriales, minerales, etc., con cuyos auxiliares, y la dirección esmerada de profesores empapados del espíritu de nuestro tiempo, como entre otros el conocido ex periodista señor Columiber, puede esperarse que haya nacido, por lo menos en germen, la escuela del porvenir. Ahora, solo falta que tenga imitadores. Fin del capítulo 3. Capítulo 4. Programa primitivo. Llegó el momento de pensar en la inauguración de la escuela moderna. Algún tiempo antes invité a un corto número de señores conocidos como ilustrados, progresivos, y de honorabilísima reputación, para que tuvieran a bien guiarme con sus consejos, constituyéndose por su benévola aceptación en junta consultiva. De gran utilidad me fue su curso en Barcelona, donde yo tenía escasas relaciones, por lo que me complazco en consignar aquí mi reconocimiento. En aquella junta se manifestó la idea de inaugurar con ostentación la escuela moderna, lo que hubiera sido de buen efecto. Con un cartel llamativo, un reclamo circular en la prensa, un gran local, una música y un par de oradores elocuentes, escogidos entre la juventud política de los partidos liberales, todo ello facilísimo de conseguir. Había material de sobra para reunir algunos cientos de espectadores que ovacionaran con ese entusiasmo fugaz con que suelen adornarse nuestros actos públicos. Pero no me seducían tales ostentaciones. Tan positivista como idealista, quería yo empezar con modesta sencillez una obra destinada a alcanzar la mayor trascendencia revolucionaria. Otro procedimiento me hubiera parecido una claudicación, una sumisión al enervante convencionalismo, una concesión al mismo mal que a todo trance quería reparar con un bien de efecto y de éxito segurísimos. La proposición de la consultiva fue, pues, desechada por mi conciencia y mi voluntad, que en aquel caso, y para todo lo referente a la escuela moderna, representaba una especie de poder ejecutivo. En el primer número del Boletín de la Escuela Moderna, publicado el 30 de octubre de 1901, expuse en términos generales el fundamento de la escuela moderna. Los productos imaginativos de la inteligencia, los conceptos a priori, todo el farrago de elucubraciones fantásticas tenidas por verdad e impuestas hasta el presente como criterio director de la conducta del hombre, han venido sufriendo, desde muchísimo tiempo, pero en círculo reducido, la derrota por parte de la razón y el descrédito de la conciencia. A la hora presente, el sol, no tan solo cubre las cimas, estamos en casi luz meridiana que invade hasta las faldas de las montañas. La ciencia, dichosamente, no es ya patrimonio de un reducido grupo de privilegiados. Sus irradiaciones bienhechoras penetran con más o menos conciencia por todas las capas sociales. Por todas partes, disipa los errores tradicionales. Con el procedimiento seguro de la experiencia y de la observación, capacita a los hombres para que formen exacta doctrina, criterio real, acerca de los objetos y de las leyes que los regulan, y en los momentos presentes, con autoridad inconcusa, indisputable, para bien de la humanidad, para que terminen de una vez para siempre exclusivismos y privilegios, se constituye en directora única de la vida del hombre, procurando empaparla de un sentimiento universal, humano. Contando con modestas fuerzas, pero a la vez con una fe racional poderosa, y con una actividad que está muy lejos de desmayar, aunque se le opongan circunstancias adversas de toda clase, se ha constituido la escuela moderna. Su propósito es coadyuvar rectamente, sin complacencias con los procedimientos tradicionales, a la enseñanza pedagógica basada en las ciencias naturales. Este método nuevo, pero el únicamente real y positivo, ha cuajado por todos los ámbitos del mundo civilizado, y cuenta con innúmeros obreros, superiores de inteligencia, y abnegados de voluntad. No ignoramos los enemigos que nos circundan. No ignoramos los prejuicios, sin cuento de que está impregnada la conciencia social del país. Es hechura de una pedagogía medieval subjetiva,
dogmática, que ridículamente presume de un criterio infalible. No ignoramos tampoco que, por ley de herencia, confortada por las sugestiones del medio ambiente, las tendencias pasivas que ya son connaturales de suyo en los niños de pocos años, se acentúan en nuestros jóvenes con extraordinario relieve. La lucha es fuerte, la labor es intensa, pero con el constante y perpetuo querer, única providencia del mundo moral, estamos ciertos que obtendremos el triunfo que perseguimos, que sacaremos cerebros vivos capaces de reaccionar, que las inteligencias de nuestros educandos, cuando se emancipen de la racional tutela de nuestro centro, continuarán enemigas mortales de los prejuicios. Serán inteligencias sustantivas, capaces de formarse convicciones razonadas, propias, suyas, respecto a todo lo que sea objeto del pensamiento. Esto no quiere decir que abandonaremos al niño, en sus comienzos educativos, a formarse los conceptos por cuenta propia. El procedimiento socrático es erróneo, si se toma al pie de la letra. La misma constitución de la mente, al comenzar su desarrollo, pide que la educación, en esa primera edad de la vida tenga que ser receptiva. El profesor siembra las semillas de las ideas, y éstas, cuando con la edad se vigoriza el cerebro, entonces dan la flor y el fruto correspondientes, en consonancia con el grado de la iniciativa y con la fisonomía característica de la inteligencia del educando. Por otra parte, cúmplenos manifestar que consideramos absurdo el concepto esparcido de que la educación basada en las ciencias naturales atrofia el órgano de la idealidad. ¿Lo concebimos absurdo? Decimos, porque estamos convencidos de lo contrario. Lo que hace la ciencia es corregirla, enderezarla, sanear su función dándole sentido de realidad. El remate de la energía cerebral del hombre es producir el ideal con el arte y con la filosofía, esas altas generaciones conjeturables. Mas para que lo ideal no degenere en fábula o en vaporosos ensueños, y lo conjeturable no sea edificio que descanse sobre cimientos de arenas, es necesario de toda necesidad que tenga por base segura, inconmovible, los cimientos exactos y positivos de las ciencias naturales. Además, no se educa íntegramente al hombre disciplinando su inteligencia, haciendo caso omiso del corazón y relegando la voluntad. El hombre, en la unidad de su funcionalismo cerebral, es un complejo. Tiene varias facetas fundamentales. Es una energía que ve, afecto que rechaza, o se adhiere lo concebido y voluntad que cuaja en actos, lo percibido y amado. Es un estado morboso, que pugna contra las leyes del organismo del hombre, establecer un abismo en donde debiera existir una sana y bella continuidad, y sin embargo, es moneda corriente el divorcio entre el pensar y el querer. Debido a ello, cuántas fatalísimas consecuencias. No hay más que fijarse en los directores de la política y de todos los órdenes de la vida social. Están afectados profundamente de semejante pernicioso dualismo. Muchos de ellos serán indudablemente potentes en sus facultades mentales. Poseerán riqueza de ideas. Hasta comprenderán la orientación real, y por todo concepto hermosa, que prepara la ciencia a la vida del individuo y pueblos. Con todo, sus desatentados egoísmos, las propias conveniencias de sus afines, todo ello mezclado con la levadura de sentimientos tradicionales, formarán un impermeable alrededor de sus corazones, para que no se filtren en ellos las ideas progresivas que tienen, y no se conviertan en jugo de sentimiento, que al fin y al cabo es el propulsor, el inmediato determinante de la conducta del hombre. De aquí el de tentar el progreso y poner obstáculos a la eficacia de las ideas. Y como efecto de tales causas, el escepticismo de las colectividades, la muerte de los pueblos y la justa desesperación de los oprimidos. Hemos de proponernos, como término de nuestra misión pedagógica, que no se den en un solo individuo dualidad de personas. La una, que ve lo verdadero, y lo bueno, y lo aprueba, y la otra, que sigue lo malo, y lo impone. Y ya que tenemos por guía educativa las ciencias naturales, fácilmente se comprenderá lo que sigue. Trataremos que las representaciones intelectuales, que al educado le sugiera la ciencia,
las convierta en jugo de sentimiento, intensamente las amé. Porque el sentimiento, cuando es fuerte, penetra y se difunde por lo más hondo del organismo del hombre, perfilando y colorando el carácter de las personas. Y como la vida práctica, la conducta del hombre, ha de girar dentro del círculo de su carácter, es consiguiente que el joven educado de la indicada manera, cuando se gobierne por cuenta de su peculiar entender, convertirá la ciencia, por conducto del sentimiento, en maestra única y benéfica de su vida. Se efectuó la inauguración el 8 de septiembre de 1901 con un efectivo escolar de 30 alumnos, 12 niñas y 18 niños. Bastaban para un primer ensayo, con el propósito de no aumentar su número por el momento para facilitar la vigilancia, en previsión de cualquier añagaza que, acerca de la coeducación de niñas y niños, hubieran podido introducir arteramente los rutinarios enemigos de la nueva enseñanza. La concurrencia se componía de público atraído por la noticia publicada en la prensa, de familias de los alumnos, y de delegados de varias sociedades obreras, invitadas por habérseme facilitado su dirección. En la presidencia, me acompañaban los profesores y la junta consultiva, 2 de cuyos individuos expusieron el sistema y el fin de esta novísima institución, y así, con tan sobria sencillez, quedó creada aquella escuela moderna, científica y racional, que no tardó en alcanzar fama europea y americana, que si con el tiempo perderá el título de moderna, vigorizará cada vez más en la continuidad de los siglos sus títulos de racional y científica. Fin del capítulo 4. Capítulo 5. Coeducación de ambos sexos. La manifestación más importante de la enseñanza racional, dado el atraso intelectual del país, lo que por lo pronto podía chocar más contra las preocupaciones y las costumbres, era la coeducación de niñas y niños. No es que fuera absolutamente nueva en España, porque, como imperio de la necesidad, y por decirlo así en estado primitivo, hay aldeas, apartadas de los centros, y de las vías de comunicación situadas en valles y montañas, donde un vecino bondadoso, o el cura, o el sacristán del pueblo, acogen niños y niñas para enseñarles el catolicismo, y a veces el silabario. Es más, se da el caso de hallarse autorizada legalmente, o si no tolerada, por el Estado mismo, en pueblos pequeños cuyos ayuntamientos carecen de recursos para pagar un maestro y una maestra. Y entonces una maestra, nunca un maestro, enseña a niños y niñas, como yo mismo he tenido ocasión de verlo en un pequeño pueblecillo no lejos de Barcelona. Pero en villas y ciudades, era desconocida la escuela mixta, y si acaso por la literatura se tenía noticia de que en otros países se predicaba, nadie pensaba en adaptarla a España, donde el propósito de introducir esa importantísima innovación hubiera parecido descabellada utopía. Conociéndolo, me guardé bien de propagar públicamente mi propósito, reservándome hacerlo privada e individualmente. A toda persona que solicitaba la inscripción de un alumno le pedía alumnas, si tenía niñas en su familia, siendo necesario exponer a cada uno las razones que abonan la coeducación, y aunque el trabajo era pesado, resultó fructífero. Anunciado públicamente hubiera suscitado 1000 preocupaciones, se hubiera discutido en la prensa, los convencionalismos y el temor al que dirán, terrible obstáculo que esteriliza infinitas buenas disposiciones, hubieran predominado sobre la razón, y, si no destruido por completo, el propósito hubiera sido de realización dificilísima. Procediendo como lo hice, pude lograr la presentación de niños y niñas en número suficiente en el acto de la inauguración, que siempre fue en progresión constante, como lo demuestran las cifras consignadas en el boletín de la escuela moderna que expondré después. La coeducación tenía para mí una importancia capitalísima. Era, no solo una circunstancia indispensable para la realización del ideal que consideró como resultado de la enseñanza racionalista, sino como el ideal mismo, iniciando su vida en la escuela moderna, desarrollándose progresivamente, sin exclusión alguna, e inspirando la seguridad de llegar al término prefijado. La naturaleza, la filosofía y la historia enseñan, contra todas las preocupaciones, y todos los atavismos, que la mujer y el hombre completan el ser humano,
y el desconocimiento de verdad tan esencial y trascendental ha sido, y es causa de males gravísimos. En el segundo número del boletín, justifiqué ampliamente estos juicios con el siguiente artículo. Necesidad de la enseñanza mixta. La enseñanza mixta penetra por todos los pueblos cultos. En muchos, hace tiempo que se recogen sus óptimos resultados. El propósito de la enseñanza de referencia es que los niños de ambos sexos tengan idéntica educación, que por semejante manera desenvuelvan la inteligencia, purifiquen el corazón y templen sus voluntades. Que la humanidad femenina y masculina se compenetren, desde la infancia, llegando a ser la mujer, no de nombre, sino en realidad de verdad, la compañera del hombre. Una institución secular, maestra de la conciencia de nuestro pueblo, en uno de los actos más trascendentales de nuestra vida, cuando el hombre y la mujer se unen por el matrimonio, con aparato ceremonioso, le dice al hombre que la mujer es su compañera. Palabras huecas, vacías de sentido, sin trascendencia efectiva y racional en la vida, porque lo que se ve y se palpa en las iglesias cristianas, y en la ortodoxia católica en especial, es lo contrario de todo en todo a semejante compañerismo. Dígalo, sino, una mujer cristiana, de grande corazón, que rebosando sinceridad, no hace mucho, se quejaba amargamente a su iglesia por el rebajamiento moral que sufría su sexo en el seno de la comunión de sus fieles. Atrevimiento impío sería que en el templo osara aspirar la mujer a la categoría del último sacristán. Padecería ceguera de inteligencia quien no viese que, bajo la inspiración del sentido cristiano, están las cosas, respecto al problema de la mujer, en el mismo ser y estado que lo dejara la historia antigua. O quizás peor, y con agravante de mucho peso. Lo que palpita, lo que vive por todas partes en nuestras sociedades cristianas como fruto y término de la evolución patriarcal, es la mujer, no perteneciéndose a sí misma, siendo ni más ni menos que un adjetivo del hombre, atado continuamente al poste de su dominio absoluto, a veces, con cadenas de oro. El hombre la ha convertido en perpetua menor. Una vez mutilada, ha seguido para con ella uno de los términos de disyuntiva siguiente. O la oprime, y le impone silencio, o la trata como niño mimado, a gusto del antojadizo señor. Si parece que asoma, para ella la aurora del nuevo día, si de algún tiempo a esta parte acentúa su albedrío, y recaba partículas de independencia, si de esclava va pasando, siquiera con lentitud irritable, a la categoría de pupila atendida, débelo al espíritu redentor de la ciencia que se impone a las costumbres de los pueblos, y a los propósitos de los gobernantes sociales. El trabajo humano, proponiéndose la felicidad de su especie, ha sido deficiente hasta ahora. Debe de ser mixto en lo sucesivo. Tiene que estar encomendado al hombre y a la mujer, cada cual desde su punto de vista. Es preciso tener en cuenta que la finalidad del hombre en la vida humana, en frente de la misión de la mujer, no es respecto de esta, de condición inferior ni tampoco, superior, como pretenciosamente nos abrogamos. Se trata de cualidades distintas, y no cabe comparación en las cosas heterogéneas. Según advierten buen número de psicólogos y sociólogos, la humanidad se bifurca en dos facetas fundamentales. El hombre significando el predominio del pensamiento y el espíritu progresivo. La mujer dando a su rostro moral la nota característica del sentimiento intensivo, y del elemento conservador. Mas precisa tener en cuenta que semejante modo de ser, no da pábulo favorable a las ideas de los reaccionarios de toda especie, ni tiene que ver con ellos. Porque si el predominio de la nota conservadora, y de la cualidad afectiva, se encarna en la mujer por ley natural, no se puede sacar de ello la peregrina legítima consecuencia que a la compañera del hombre, por íntima constitución de su ser, le está vedado pensar en cosas de mucha monta, o en caso contrario, que ejercite la inteligencia en dirección contraria a la ciencia, asimilando supersticiones y patrañas de todas clases. Tener idiosincrasia conservadora no es propender a cristalizar en un estado de pensamiento, o padecer obsesión por todo aquello que sea del revés de la realidad. Conservar quiere decir sencillamente retener, guardar lo que se nos ha producido, o lo que producimos nosotros. El autor de la religión del porvenir,
refiriéndose a la mujer en el asunto indicado, dice: el espíritu conservador puede aplicarse a la verdad como al error. Todo depende de lo que se da para conservarse. Si se instruye a la mujer en ideas filosóficas y científicas, su fuerza conservadora servirá en bien, no en mal de las ideas progresivas. Por otro lado, dicho se está, la mujer es con intensidad afectiva. Lo que recibe, no lo guarda como monopolizadora e egoísta. Sus creencias, sus ideas, todo lo bueno y lo malo que forman sus tesoros morales, se los saca de sí, y con profusión generosa, se los comunica a los seres que por virtud misteriosa del sentimiento, se identifican con ella. De aquí lo que es sabido, como moneda corriente. Con el arte exquisito, de inconsciencia infalible, sugieren toda su fisonomía moral, toda el alma de ellas, en el alma de sus predilectos amados. Si las capas de las primeras ideas son gérmenes de verdad, semillas de adecuados conocimientos, sembrados en la conciencia del niño por su primer pedagogo, que aspira el ambiente científico de su tiempo, entonces lo que se produce en el hogar es una obra íntegramente buena, sana de todos lados. Pero si al hombre, en la primera edad de la vida, se le alecciona con fábulas, con errores de toda especie, con lo opuesto a la orientación de la ciencia, que cabe esperar de su porvenir, cuando de niño evolucione en adulto, será un obstáculo al progreso. La conciencia del hombre en la edad infantil es de idéntica contextura que su naturaleza fisiológica. Es tierna, blanda. Recibe muy fácilmente lo que le viene de afuera. Pero con el tiempo, va teniendo con toda rigidez la plasticidad de su ser. Se convierte en consistencia relativamente estadiza su primitiva excesiva ductilidad. Desde ese momento, tenderá el sedimento primero que le diera la madre, más que a incrustarse, a identificarse con la conciencia del joven. El agua fuerte de ideas más racionales, sugestionadas en el comercio social o efecto de privativos estudios, podrán tal vez raspar de la inteligencia del hombre los conceptos erróneos en la niñez adquiridos. Pero, ¿qué tiene que ver en la vida práctica, en la esfera de la conducta, semejante transformación de la mente? Porque no hay que olvidar que quedan, después de todo, la mayoría de las veces, escondidos en los pliegues recónditos del corazón, aquellas potentes afectivas inclinaciones que dimanan de las primitivas ideas. De donde resulta que en la mayoría de los hombres, entre su pensar y su hacer, entre la inteligencia y la voluntad, existe una antítesis consumada, honda, repugnante, de donde derivan la mayoría de las veces los eclipses del bien obrar, y la paralización del progreso. Ese sedimento primario dado por nuestras madres es tan tenaz, tan duradero, se convierte de tal modo en médula de nuestro ser, que energías fuertes, caracteres poderosamente reactivos que han rectificado sinceramente de pensamiento y de voluntad, cuando penetran de vez en cuando en el recinto del yo para hacer el inventario de sus ideas, topan continuamente con la mortificante substancia de jesuita que les comunicará la madre. La mujer no debe estar recluida en el hogar. El radio de su acción ha de dilatarse fuera de las paredes de las casas. Debería ese radio concluir donde llega y termina la sociedad. Mas para que la mujer ejerza su acción benéfica, no se han de convertir en poco menos que en cero los conocimientos que le son permitidos. Debieran ser en cantidad y en calidad los mismos que el hombre se proporciona. La ciencia, penetrando en el cerebro de la mujer, alumbraría, dirigiéndole certeramente, el rico venero de sentimiento. Nota saliente, característica de su vida. Elemento inexplotable hasta hoy. Buena nueva en el porvenir de paz y de felicidad en la sociedad. Se ha dicho con Secretan que la mujer es la continuidad y el hombre es el cambio. El hombre es el individuo y la mujer es la especie. Pero el cambio, la mutación en la vida no se comprenderían, serían un parecer fugaz, inconsistente, desprovisto de realidad, si no se tuviera al obrero femenino que afirmará y consolidará lo que el hombre produce. El individuo, representado por el varón, como tal individuo, es flor de un día, de efímera significación en la sociedad. La mujer, que representa la especie, es la que posee la misión de retener,
en la misma especie, los elementos que le mejoren la vida. Pero, para que estos sean adecuadamente entendidos, es preciso que ella tenga conocimientos científicos. La humanidad mejoraría con más aceleración, seguiría con paso más firme y constante el movimiento ascensor del progreso y centuplicaría su bienestar, poniendo a contribución del fuerte e impulsivo sentimiento de la mujer las ideas que conquista la ciencia. Dice Ribot que una idea no es más que una idea, un simple hecho de conocimiento que no produce nada, no puede nada, no obra si no es sentido, si no le acompaña a un estado afectivo, si no despierta tendencia, es decir, elementos motores. De aquí se desprende que, para bien del progreso, cuando asoma una idea, consagrada como verdad en el pensamiento científico, no se la puede dejar ni cortos lapsos de tiempo en estado contemplativo. Esto se evita penetrando de sentimiento la idea, comunicándole amor, que cuando se apodera de ella no la deja hasta convertirla en hecho de vida. Cuando sucederá todo esto, cuando se realice el matrimonio de las ideas con el corazón apasionado y vehemente en la psiquis de la mujer, entonces será un hecho evidente en los pueblos civilizados el matriarcado moral. Entonces, la humanidad, por una parte, contemplada desde el círculo del hogar, poseerá el pedagogo significado que modele, en el sentido del ideal, las semillas de las nuevas generaciones. Y por otra, se contará con el apóstol y propagandista entusiasta, que por sobre todo ulterior sentimiento sepa hacer sentir a los hombres la libertad, y la solidaridad a los pueblos. Fin del capítulo 5.